Nuevamente en este primer domingo de noviembre, primer día de la semana, vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Seamos bienvenidos todos a la casa del Señor, y a todos aquellos que se conectan. Muchísimas gracias por hacerlo con nosotros. Hoy vamos a estar hablando de una escena de unos endemoniados en tiempos de Jesús. Habitaban en los sepulcros, en las montañas, con una legión de demonios. Pero antes de leer la historia, me gustaría leer Lucas capítulo 4 para que tenga mayor significado el incidente, la historia que vamos a leer. Lucas 4, versículo 16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dos cosas aquí que menciona Jesús. Siempre se ha considerado que este es el resumen del ministerio de Jesús. Pero dos cosas que se relacionan con la historia que vamos a leer. Dice: Jesús me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Notemos por favor esto: quebrantados de corazón. Y luego dice: a pregonar libertad a los cautivos. Jesús, en tiempos de él, estas dos expresiones podían entenderse mucho mejor con ejemplos muy puntuales, como era estar poseído por demonios. Yo le puse allí en la hojita, en el programa que tenemos domingo a domingo, el loco del cementerio. Pero realmente este no era un loco. Lo puse así para que usted y yo tengamos una mejor idea. Pero no era asunto como los que vemos hoy por las calles, que han entrado en demencia y que ahí andan, ¿verdad?, por las calles. En aquellos tiempos, una posesión de demonios era que estaba destruyendo a la persona. Y luego viene Jesús y él les dice, aprovechando en una reunión allí que era costumbre entre los judíos en sábado: yo he venido, dice, a pregonar libertad a los cautivos. He venido a sanar a los quebrantados de corazón. Antes de esto, el apóstol Juan había mencionado en el capítulo 1 de Juan, y aquí menciona otro Juan, que es Juan el Bautista. Dice el 1:6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz,
a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Aquella luz verdadera. ¿Quién es esa luz? Jesús. Recuerdo hace varios años, cosas que a veces, bueno, después uno se arrepiente, pero recuerdo una vez de tantas que hemos ido tiempo atrás a Yayantique, que veníamos con un grupo de jóvenes, ahora no son tan jóvenes, ya son la mayoría, ¿verdad?, casados, y veníamos por la noche regresando de Yayantique y había que pasar por el cementerio, a la orilla del cementerio. Y no sé qué me dio a mí, ¿verdad?, como instinto todavía de joven, de apagar las luces del carro y apagar el carro, como que se había quedado justo en el cementerio. ¿Qué se imaginan ustedes? Gritos de aquellos jóvenes, porque sabían que allí era el cementerio. Vamos a leer la historia. Marcos, capítulo 5, versículos 1 en adelante. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió Jesús de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, gritando por los montes y por los sepulcros, y se hería con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía Jesús: sal de este hombre, espíritu. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Quedémonos allí, hermanos. Gadara, región de los Gadarenos. Si ustedes se acuerdan, había una media tribu de Gad en el Antiguo Testamento. Y aquí, en tiempos de Jesús, estamos hablando que el imperio romano es el que reina. ¿Se acuerda usted, por lo menos, verdad, se lo menciono, los grandes imperios en la Biblia? Imperio egipcio,
el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y por último el imperio romano. El imperio romano conquista a los griegos unos 27 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo. Entonces significa que aquellas regiones de la Palestina, las regiones de Israel, a pesar de que se mantenían judíos muy devotos, también habían otros que se habían mezclado en la paganidad, en lo pagano. Iba a inventar otra palabra, ¿verdad? Se habían mezclado con lo pagano. Y había una región precisamente al este de Palestina que se llamaba Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Pero estas ciudades al este para acá, ¿verdad? Sería de la Palestina, eran más paganos que otra cosa. Venían de las prácticas griegas. Por eso en esta historia se mencionan cerdos, sepulcros. ¿Se acuerdan ustedes que para los judíos no se podía tocar los muertos? Mucho menos un judío tener contacto con cerdos. Pero en estas regiones, Decápolis, un lugar, ¿verdad?, de 10 ciudades, habían judíos. Tenían su crianza ahí de cerdos. Ellos no los consumían, no eran tan estrictos, ¿verdad?, en la ley, tan judíos, pero ellos comerciaban con estas otras regiones. Ahora, usted se acuerda, en el texto que leímos, a lo suyo vino, al negocio de Cristo, a dar las buenas nuevas de salvación. Los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son esos suyos? Inicialmente los judíos. Pero Jesús había dicho a sus mismos apóstoles: mire, ustedes van a recibir poder y ustedes me van a ser testigos, ya lo he repetido esto, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que en este evento de Marcos capítulo 5, Jesús va a hacer algo que los discípulos no hubiesen hecho. Era llegar a Decápolis, llegar a aquellas regiones donde reinaba el paganismo, donde se rendía tributo a los dioses griegos. Pero Jesús no solamente había venido para los judíos, sino... ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús intenta ir a Jerusalén? Y todo el que iba a Jerusalén tenía que dar la vuelta por Samaria, porque los samaritanos no permitían que pasaran ahí los judíos, porque iban a adorar a Jerusalén. Y los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Pero a propósito, el maestro se tira recto. Déjeme decirle algo antes que se me vaya a olvidar. Muchas veces nos olvidamos nosotros los cristianos que somos luz del mundo, que somos sal de la tierra. A veces quisiéramos nosotros vivir en un lugar de lo más tranquilo que sea, en donde esté más protegido. Es más, algunos pensarían, ¿por qué no creamos una región donde solo vivamos cristianos? Si nos oyera el maestro, nos diría: estás mal. Es al contrario, debes vivir donde hay oscuridad, para que tú y yo alumbremos. Jesús, a propósito, en esa otra historia, pasa
recto. Y los judíos, los samaritanos detectaron que su intención era ir para Jerusalén y se lo prohibieron. ¿Se acuerdan de Jacobo y Juan? Ellos eran tan mecha corta que le dicen: Maestro, Señor, ¿por qué no nos permites que descienda fuego del cielo y que consuma a todos estos? Y Jesús serenamente les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Les dijo diablitos. No saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Pero en esta otra historia, a propósito, Jesús con los discípulos se dirige al este de Galilea o al este de la Palestina, y yo pensaría que los discípulos, tan pronto Jesús les dice: tenemos que ir a esa región, hermanos, ahí olía a diablo, allí olía a azufre, toda clase de maldad. Pero el Hijo del Hombre, ¿se acuerda? Lucas 4, había venido para sanar a los quebrantados del corazón, a poner en libertad a los oprimidos. Y ahí estaba justo la barca. Yo me imagino, yo quiero que usted se imagine la escena, los discípulos: nunca hemos entrado ahí, ¿cómo le hacemos? Esas 10 ciudades, las que más conocemos nosotros en la Biblia, es Filadelfia. Hoy Filadelfia está en el país de Amán. ¿Qué otra ciudad? Damasco, donde llevaron a Pablo, ¿se acuerda? Aquí iba ciego y ahí se bautizó, imagínense. Hoy Damasco es la actual capital de Siria. Y Gadara, es decir, la región de los Gadarenos, donde esto está fuera de nuestro control, ¿verdad? Así que no nos preocupemos. Disculpas ahí a los que nos escuchan, a los que nos ven. Está fuera de nuestro control. Gadara, ¿dónde está ahora? Al norte de Jordania. Vaya, para que lo entendamos quizá un poquito mejor. Decápolis, 10 ciudades greco-romanas, influencia de la Grecia y el Imperio Romano. ¿En qué países está? Jordania, Israel con 2 de esas 10 ciudades y Siria. Siria. Jesús va allí en la barca. Yo quiero que se imagine la escena. Y lo primero que le sale al encuentro, ¿quién cree que es? El diablo. A veces se nos olvida a nosotros. Yo me quiero bautizar, hermano. Excelente. Ojalá hubiesen bautismos hoy aquí. Yo me quiero bautizar. Algunos piensan que al momento de bautizarse van a estar blindados. Todos sus problemas económicos, enfermedades, todo se va a acabar. No es así. El Señor permite o da el perdón de pecados y promete ayudarnos hasta el fin. Cuando Jesús se bautizó, todavía estaba con la ropa mojada, cuando ya el diablo lo estaba esperando con la famosa tentación de Marcos 4, de Mateo 4. ¿Se acuerda? No, vamos a ver eso. A la vueltecita de la esquina. Y cabal, cuando Jesús va acercándose a aquella región de los Gadarenos, el diablo le sale al encuentro y le dice: ¿qué ondas aquí? Aquí nosotros. Ahora sí vamos a tener
otro micrófono, ¿verdad? Se me olvidó que estaba aquí. Aquí nosotros mandamos. ¿Y usted cree que el diablo ha cambiado esa estrategia? El diablo sigue diciéndonos a nosotros que él manda. Y nos sigue recordando que este mundo está todavía bajo pecado. Me ha sido dado. Y nos sale al encuentro. Usted y yo tenemos que saberlo. A veces quisiéramos, hermano, enséñenos más acerca de ese enemigo. No es el enemigo que usted necesita conocer. Es a Jesús el que puede destruir a ese enemigo que nos tiene cautivos muchas veces y que estamos sujetos todavía a ese trance, a ese proceso de la muerte, porque vamos a morir. El diablo se ríe. ¿Usted cree que cada vez que va hasta de un cristiano, cuando se muere, quién cree que se ríe? El diablo. Dice, lo logré. Pero usted y yo le salimos al encuentro, por supuesto, antes que muramos, y le decimos, sí, es cierto que voy a pasar por ese túnel, es cierto que voy a pasar por ese proceso, pero te recuerdo, Satanás, que Cristo murió y al tercer día resucitó. Y si Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Mateo, cuando usted lea esta historia, Mateo habla de dos endemoniados. Marcos y Lucas se enfocan solo en uno. No es que hay contradicción. Usted no lee en Mateo que diga eran solamente dos endemoniados, ni tampoco Marcos y Lucas que diga era solo un endemoniado. No, Mateo se enfoca en dos, Marcos y Lucas en uno de ellos. No hay contradicción. En uno de ellos. Y los discípulos ven aquella fiera, se puede imaginar desgreñado por Mateo y Lucas, prácticamente andaba desnudo. Habían intentado, dice, en su ciudad amarrarlo con grilletes. ¿Y qué? Lo despedazaba. Habían procurado ponerle ropa. ¿Y qué? Despedazaba la ropa y seguía desnudo. Y daba gritos y se golpeaba, dice la Escritura, se golpeaba. ¿Qué gemidos serían esos? Porque su morada, dice la Escritura, era en los sepulcros y en los montes. Los sepulcros en tiempos de Jesús no es como los cementerios hoy. Nada que ver. Los sepulcros eran tumbas, los sepulcros eran cuevas. Y aquel hombre allí tenía su morada y empezaba a gritar. Nadie podía controlarle. Y usted dice, gracias a Dios que no tenemos esas posesiones de demonios hoy. Déjeme decirle que también los tenemos hoy, de diferente forma. Gente posesionada por demonios. Gente, hermano, que vive como perros y gatos. Gente que se maltrata en el mismo seno de la familia con palos, quebrando palos en la espalda, insultándose, matando a la madre, el padre, los hijos. Gente que ahora mismo, hermanos, está adorando al diablo, resentida con Dios, porque piensan que Dios es injusto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Y no es nada fácil. Los discípulos, cuando empiezan a ver aquel desgreñado y saben en qué región es la que están, yo me imagino, hermanos, que los discípulos que están temblando.
Y ahora ellos son impotentes, aunque el maestro les había dicho que los había otorgado de poder, recibiréis poder. Pero en eso, ante esa fiera, los discípulos todo lo que hacen es mirar ¿a quién? A Jesús. Interesante lo que Alberto estaba haciendo en la mañana y dice, yo no quiero ser dedocrático. Terminó siendo dedocrático. ¿Y cuántos pasaron aquí al frente? Vea que se miraban uno al otro. Y yo le eché por aquí, ¿verdad? Con los jóvenes le dice, pues ahí tienes 4. Los discípulos se les acabaron las opciones. Ellos tan impotentes. Y lo único que hacen, ¿qué es? Mirar a Jesús. Ellos están que tiemblan, su corazón está latiendo. Pero Jesús está, ¿qué? Tranquilo. Hermanos, en los grandes problemas de la vida, yo no quiero, esto no es lavar el cerebro. Esta no es una lección, hermanos, ahí que diga, es que la predicación es para levantar el ánimo. ¿Cómo no? Pero no solo ese es el objetivo, sino para declarar verdad del Señor. Cristo no ve los problemas como usted y yo los miramos, como usted y yo nos abaten, como usted y yo nos sentimos impotentes. Por eso Él dice, cree solamente. Aquel Jairo, ¿se acuerda? Los criados de él van y le dicen, apúrate si es que tienes alguna influencia ahí con el maestro. Tu hija va a morir. Y ya después le dicen lo peor. Ya no molestes más al maestro. ¿Usted cree que era una molestia para Jesús? Ya no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto. ¿Cómo recibe usted esa noticia? He comunicado cientos de noticias de esta naturaleza. Hermano, hágalo usted, dígalo usted. Pero si yo me pongo a llorar para comunicarle, creo un mar de llanto. Tiene que ser alguien que está fuerte para poder hacerlo. Hágalo usted, hermano. Usted, Jesús está tranquilo. No porque fuera masoquista, sino porque Jesús sabía y sabe que todo esto va a pasar. Sale aquella fiera indomable. Y cuando lo ve Jesús, digamos acá que eran 2. Cuando lo ve Jesús en aquellas condiciones, solo dice, espíritu inmundo, sal de este hombre. Como lo describen Marcos y Lucas, como lo describiría Mateo, sal de estos hombres. Y sabe lo que hace aquella legión. Luego le digo un poquito de esto de legión. ¿No le gustaría a usted que así fuera en estos tiempos? ¿Qué hace aquellos demonios? Yo no puedo más. ¿Qué hacen? ¿Se puede imaginar arrodillarse delante de Jesús? ¿Se puede imaginar al diablo arrodillándose delante de Jesús? Y usted dice, ¿por qué no viví yo en ese tiempo? Tantos tormentos que tengo hoy, tantos problemas, tantas dificultades. ¿Por qué no viví en ese tiempo y yo no tenía más que hacer, más que mirar al maestro y que se arrodille el diablo? Vuelvo a la hija de Jairo. Jesús le dice, es verdad, ha muerto la niña, pero cree solamente, cree. Pero si ha muerto, cree. Somos optimistas cuando los hermanos tienen enfermedades terminales. Y Dios sabe, dice que cómo debemos orar, ni eso sabemos, ni pedirle al Señor sabemos.
Y dice la misma Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros y le dice, no le escuches a este lo que te está pidiendo, esto y esto y esto es lo que necesita. Y ya la oración está bien. Hermano, ore para que se sane. Y ya el hermano o la hermana está pidiendo descansar. Hace poco escuché esas palabras. Hermano, ayúdeme para irme. Y nosotros decimos, el Señor tiene todo el poder para levantarlo. Y la última, la palabra la tiene el Señor. Es verdad. Pero para Jesús solo significa un viaje. Como cuando vamos a despedir a alguien en el aeropuerto y lloramos. Y dice, quizás alguien se murió en la familia. No, es porque no lo va a ver. Viene después de 10 años aquella persona y ¿qué ocurre con los que le reciben? Vuelven a llorar. Por eso Jesús a la muerte le llama ¿cómo? Dormir. Porque si duerme, ¿qué? Va a despertar. Va a despertar. Jesús le dice a aquella legión de demonios, que era una legión. Espíritu inmundo, sal de ese hombre. Se arrodillan. Qué linda esta escena. Se arrodillan los demonios. Y le pregunta a Jesús, aquel endemoniado, aquellos endemoniados, ¿cómo te llamas? Jesús sabía cómo se llamaba. Era para nosotros esto. ¿Cómo te llamas? Y aquel pobre hombre ni tan siquiera puede acordarse de su nombre. Es el demonio que lo tiene poseído y habla por él. ¿Y qué le dice a Jesús? Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Sabe qué era una legión en tiempos de los romanos? Era de 5,000 a 6,000 soldados. Estaba compuesta la compañía. Una legión, 5,000 a 6,000 soldados. ¿Cuántos demonios tenía aquel hombre? Yo no podría decir 5,000, 6,000. Pero para que tengamos una idea, dice ahí, legión me llamó. Porque somos muchos. Somos muchos. Primero se arrodilla delante de Jesús. Luego aquellos demonios se dan cuenta que no prospera su plan, que ahí está alguien que los va a vencer, que los va a destruir. Y le dice, mira, ¿por qué no nos das permiso? Primero dicen ellos, no nos eches de aquí, no nos eches de aquí, aquí nos gusta. Ese es el diablo. ¿Cuántas veces usted ha hablado con personas y le dicen, mire, yo le invito allá a la iglesia, mire que esto y lo otro? No, prefiere el chiquero, prefiere las drogas, prefiere el alcohol, prefiere los terrenos conocidos que aventarse a la aventura. Según él, no, ahí no es para mí. Es que no me voy a sentir cómodo, es que no sé cómo me van a mirar, es que mejor voy a tratar yo de dejar todo este vicio. Y cuando logre dejarlo, entonces me voy a convertir. Ese es un insulto para Cristo, porque Él vino a los pecadores tal como están. Y por usted y por mí mismo no podemos lograr nada si no es por el Señor. Nada. Aquellos demonios, mira, yo sé que nos vas a sacar de este hombre, permítenos seguir por lo menos aquí, en esta región. Nada prospera. Y ellos se acuerdan de los cerdos. Habían ahí, dice, trabajadores paciendo un hato de cerdos que era como de 2,000 cerdos. Y dicen ellos,
No queremos extinguirnos, ese es el diablo. No queremos desaparecer. Permítenos entrar en los cerdos. ¿Y qué dice la escritura que leímos? Le dio permiso. ¿Se puede imaginar esta escena? Jesús dándole permiso ¿a quién? Al diablo. Me hace recordar aquella escena cuando Jesús le dice a sus discípulos: he aquí, el diablo ha pedido, ha rogado zarandearlos a ustedes. No dice la Biblia que Jesús les dijo, yo lo voy a impedir para que no sean zarandeados. No lo dice la Biblia. Dice la Escritura, pero yo he rogado al Padre que la fe en ustedes no falte. ¿Qué estaba diciendo Jesús? ¿Vamos a ser zarandeados? Vamos a ser zarandeados. Más vale que lo entendamos, lo creamos. Vamos a ser zarandeados de muchas formas. Pero yo he pedido, dice Jesús, que la fe, he pedido al Padre que la fe en ustedes no falte. Aquí hemos estado estudiando los jueves Santiago, y la primera lección fue las pruebas y tentaciones. Las pruebas tienen un propósito, no es aumentar nuestra fe, es probar nuestra fe, es probar dónde estamos, es probar cuánto hemos avanzado, es probar cómo nos vamos a comportar en momentos de adversidad. He visto toda clase de reacciones en los entierros, en los velorios. Algunas veces he pensado que no esperaba yo que determinado cristiano se comportara así en un momento como eso. Se respeta. Ay, 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 y esto y lo otro, pero hombre, como quien dice, se acabó. En la misma actitud del mundo. Hay que darle gusto al gusto. La vida no vale nada. Pronto se acaba, aquí se queda. Hermanos, solo es un dormir. Solo es un dormir. Les da permiso Jesús a aquellos 2000 cerdos. Ni los cerdos que son chanchos, oiga, pudieron soportar la embestida de aquella legión de demonios. ¿Y qué pasó con los cerditos? Se fueron al despeñadero y en el mar se ahogaron. Allí estaban los cuidadores de aquellos cerdos. Y ahora hay dos escenas. Una, aquel endemoniado en su juicio cabal, como que nada ha pasado. Pero los cerdos se han ido al despeñadero. Ahora tienen que hacer una de dos decisiones. ¿Qué es más importante? ¿La sanidad de aquel loco, de aquel lunático, de aquel endemoniado? ¿O el valor de los cerdos? Lamentablemente, para aquella gente era más importante los cerdos. Uno dice, ¿por qué no fueron a abrazar al maestro? ¿Por qué no fueron directamente a Jesús y le dicen, mira, ahora creemos nosotros también? Nos has quitado este mal. Los niños no podían ir a la escuela porque tan pronto se encontraba con aquel que se rasgaba con piedras y estaba ensangrentado. Los niños salían corriendo. Gracias por quitarnos este mal. No. Van y les cuentan a los dueños y se riega la noticia por toda la ciudad de Gadara. Y viene la multitud, ya Jesús sabe. Viene la multitud delante de Jesús. Y ahí está Jesús. Y ahí está aquel endemoniado.
en su sano juicio. ¿Y sabe qué le dice la gente a Jesús? Vete de aquí, vete de aquí. Y aquel endemoniado, que ahora ya está sano, está avergonzado. ¿Cómo puede la gente hacer esto? ¿Sigue la escena? Yo creo que sí. Vete. Y sabe una cosa, Jesús no entra donde Él no es invitado. Él podría pegar una patada al corazón de cada uno de nosotros y entrar a la fuerza si Él quiere. Pero no. Desde el Antiguo Testamento fue así. Moisés se enojó al ver a aquel pueblo rebelde. Y en una oportunidad Moisés le dice, yo no sé qué vas a hacer con estos, ya estoy harto, ni qué parillo es el pueblo. Y dice Dios, hey, cálmate, no es a ti que te desechan, sino a mí. Qué triste para nosotros, ¿verdad? Esa escena final, la gente al unísono, antes de llegar a la cruz, ya le está diciendo, vete, vete, vete. Y les ha hecho un bien. Y aquel que ahora está sano le dice, levanta la mano y dice, Señor, déjeme ir con usted. Y aquí hay algo interesante. No, dice Jesús, vete a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y sabe qué es lo que hizo el endemoniado gadareno? Empezó a publicar, dice la Escritura, por todas las regiones de Decápolis, que Jesús era el Cristo. Hermanos, nuestra familia es prioridad en la salvación. No podemos ser luz de la calle, oscuridad de la casa. Debe dolernos aquella gente que está perdida. No que nosotros la vamos a convertir. Vamos a orar al Señor. ¿Qué podemos hacer ante todo esto? Lo mismo que hicieron los discípulos aquí. En esto sí, solo retroceder. Y usted dice, hermano, ¿cómo nos está llamando a retroceder? Sí, pero a retroceder para mirar ¿a quién? A Jesús. Es todo lo que hicieron los discípulos. Mirar a Jesús. Hermanos, es lo mismo hoy. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo al final de la gran comisión? Mateo 28, 18 al 20. Al final dice Jesús, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese Cristo no ha cambiado. Ese Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si hubiese una persona en esta mañana que quiera cambiar el rumbo de su vida, entregar su vida al Señor, abrir su corazón, no rechazarle, enhorabuena, estamos listos para ayudarle. Aquí cerramos esta transmisión, esta predicación para ustedes, pero luego los que quedamos aquí podemos decirle y ayudarle para que se convierta al Señor. Es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana.